Miren esta canción lo que dice. Y dice así: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Luego dice: sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en lo cual lavado fui. Dice: aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, dice el autor de esta canción, del pecado no podré justificación, lo que estamos viendo, lograr. Luego dice: solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. ¿Qué vimos el martes anterior? ¿Cómo puedes obtener la justificación? Decíamos que es gratis, sí, pero hay algo que tenés que hacer, que es creer en Jesús, y como dice, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. No porque vos las pagues, porque hay alguien que pagó por vos, como lo hemos visto, que es Jesús, y nosotros ahora, teniendo la fe en Él, podemos descansar en ese pago. Y luego dice, termina la canción, dice: mientras tenga que vivir, dice, mi último suspiro al dar. Hermanos, todos vamos a pasar. Si Cristo no viene antes, y si Cristo no nos llama a su presencia, como el papá de mi mamá que contaba. Todos pasamos, es el ciclo de la vida, podríamos decir, ¿no? Y está, según estas estadísticas, y les contaba, un estudio dice que a partir de los 60 años las personas empiezan a humillar, es decir, por la edad que tienen, empiezan de alguna manera, a depender de otro. Y él dice acá, el escritor de esta canción dice: mientras tenga que vivir, mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, dice: sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Este escritor de himnos se llamaba Augusto Toplady. Y esta persona se sentía la persona más miserable del planeta Tierra. Y él escribió este himno, muy conocido. Y él sacó la cuenta. ¿Saben lo que hizo? Sacó la calculadora, en ese tiempo no estaba, pero empezó a hacer las matemáticas, y él dijo: en el hipotético caso que yo peque, aunque sea una vez por segundo, a los 10 años de estar pecando una vez por segundo, tendría más de 300 millones de pecados, decía este hombre, ¿no? En 10 años solamente. Él decía: la mejor obra que haga en toda mi vida ya es suficiente para ser condenado para siempre. Y eso es realidad, porque todos pecamos, como lo hemos visto, ¿no? Pero cuando se estaba muriendo de tuberculosis en Londres, él puso su cabeza pecadora en el pecho de Jesús y terminó los últimos años de su vida con esa enfermedad, diciendo: soy la persona más feliz de todo el mundo. Fuiste abierta para mí. Y solamente en Jesús tenemos esta justificación que ahora vamos a seguir disfrutando, compartiendo más palabras de Dios. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada canción que te estamos cantando. Los hermanos aquí presentes, Señor, bendice a los que no pueden estar, Señor, guárdalos. Señor, que en este momento bendícenos a nosotros, Señor, que podamos escudriñar más de tu palabra y amarte más a ti, Jesús, y entender que tú no eres un pasatiempo, que tú no eres una estampita que tenemos en la billetera, Señor, que tú no eres un amuleto, no eres una rutina, no eres una monotonía. Señor, tú eres una comunión real, una relación. Y como lo diría Santiago, Señor, tú eres la verdadera religión de la cual nosotros podemos disfrutar. Señor, por eso gracias, porque fuiste abierto para nosotros. Y Señor, queremos identificarnos con esta persona, este escritor de himnos, y con cuántas personas, hombres y mujeres de fe, Señor, que han terminado sus días diciendo: soy la persona más feliz del mundo porque tengo a Cristo en mi corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos esté hablando y ministrando en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén, hermano. Vamos a compartir acerca de la justificación. Estuvimos viendo eso, lo que les mencionaba, acerca de cómo obtener la justificación. Hemos dicho que no es por nuestros méritos, no es por lo que hicimos, y no es
por lo que vayamos a hacer. Y la justificación, lo que hemos hablado, es una declaración de parte de Dios, una declaración legal de que vos sos justo. Y lo que habíamos hablado el martes anterior es que Dios es justo y el justificador. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Remisión quiere decir perdón de pecados. Alguien tenía que pagar por tus pecados y por los míos. Alguien tenía que morir por los pecados de toda la humanidad, y la Biblia nos enseña que fue Jesucristo el único que pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Por eso cuando hablamos de justificación no estamos hablando de justicia humana. ¿Se acuerdan el martes? Hablamos que es como trapos de inmundicia. Capítulo 65 de Isaías nos habla de eso, lo que hablamos, de trapos de inmundicia. Estamos hablando de la justicia de Dios. La justicia divina, y eso es lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Él es el justo, Dios, porque, claro, alguien tenía que pagar, y como habíamos hablado, Él suelta toda su ira, Dios, en la cruz, hacia su propio Hijo, para que nosotros fuésemos justificados por Él, y también es el que justifica, porque la expiación, hemos hablado de eso, ¿se acuerdan? El día de la expiación, en el antiguo pacto y demás, ¿no? Él es el justo, vuelca toda su ira sobre Jesús, pero también el justificador, el que justifica. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Jesús, Él dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, Dios, y quedará satisfecho. Dios dice, estoy satisfecho por la obra de Jesús. ¿Me siguen con eso? Entonces habíamos hablado esto, que en la cruz nosotros le imputamos, le acreditamos a Jesús nuestros pecados. Pero también en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús, Cristo nos imputa a nosotros su justicia perfecta. ¿Se entiende? Por eso la cruz es el tribunal, donde nosotros teníamos que estar colgados ahí. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y como sabemos, Él es el único que pudo satisfacer las demandas de la ley de dos maneras, como lo habíamos visto. La primera, ¿se acuerdan? Cumplir todos los mandamientos. Nadie puede cumplir. No hay nadie que pueda cumplir los mandamientos de Dios. No hay nadie. Vos te acercás a una persona, pero al final hay tres tipos de pecadores en el barrio, en todos lados. El primero es aquel que es moralista, que dice, yo no le hago mal a nadie. Yo soy buena persona, yo ayudo a mi familia, trabajo, no tengo adicciones, nada. Soy una buena persona. Ese es un pecador moralista, que se cree bueno, pero la Biblia dice que no hay ninguno bueno. El segundo pecador es el religioso, como en tantas sectas y religiones que hay. El viernes mi hermano contaba acerca de un muchacho que lo conocemos, que empezó a ir ahora a la iglesia católica y demás. Un religioso, no, voy a ir a misa, voy a hacer esto, etc. Pero sigue siendo un pecador. Y el último, un pecador perverso, que yo diría, esos son, todo el hombre es así. Corazón perverso y engañoso. El común denominador es ser pecador y nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Pero Cristo, decíamos, cumplió. Y en segundo lugar, Cristo satisfizo la justicia de Dios. ¿Cómo? Con su muerte y su resurrección. Jesús dijo, muchachos, yo no vine a abrogar la ley, no vine a anular la ley. Lo que estaba escrito en la palabra de Dios no vine, sino vine a cumplir la ley. Y Él cumplió la ley, pero también Él murió por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, como dice 2 Corintios 5, 21, justicia de Dios en Él. Por eso cuando vos orás, lo que hablamos el martes, cuando vos orás, aunque sea por los alimentos, mirá lo que te digo. Cuando estás comiendo y orás, vamos a orar, y uno ya está, vamos a orar por los alimentos. O cuando tenés tu tiempo de oración, acordate que eso es porque alguien pagó el precio y te tomó de la mano y te llevó al mismo trono de Dios, que está abierto. Antes estaba cerrado. No había nadie que podía tener acceso al Padre. Había un puente antes, capítulo 1 y 2 de Génesis, donde no había pecado, no había ley tampoco, y el hombre hablaba con Dios y estaba desnudo, la mujer, y no se avergonzaban, Adán y Eva,
Pero luego de eso, capítulo 3, vino el pecado, las consecuencias del pecado y el puente, la comunión, la relación con Dios se rompió. Se rompió por culpa del hombre. Pero por eso dice la palabra de Dios que vino Jesús, y Jesús es el sumo sacerdote. ¿Sabes qué significa sumo sacerdote? Constructor de puentes. Ahí está la clave. Él vino y empezó a construir, Él construyó el puente y restableció, enmendó la relación que antes tenía el ser humano con Dios. Y aún mejor, porque dice 8:6 de Hebreos, establecido sobre mejores promesas. ¿Quién te prometió algo en esta vida? ¿Algún amigo, alguna amiga, algún familiar? ¿Te prometieron algo? ¿Y qué decepción tal vez te habrás pasado que no cumplieron? ¿Te prometieron algo tal vez? ¿O vos fuiste de esa persona que prometiste algo y por las circunstancias no lo pudiste cumplir? Y te sentí la persona más miserable, tal vez fallé en esto, yo hice una promesa y no cumplí. Pero Dios hace una promesa, hermano, por eso es tremendo. Cuando vamos al Antiguo Testamento vemos Dios haciendo la promesa, empezando con el primer hombre de la fe que es Abraham, le hace una promesa: Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Ahí empieza la promesa de Dios. Luego pasa el tiempo con Jacob también, le cambia el nombre a Israel. Luego pasa con José también, luego pasa y llegamos con Moisés y seguimos avanzando. Dios hace la promesa y también a Josué, como estuve con Moisés, sigue pasando. Ahí está Jesús, le está haciendo una promesa. Y luego también, cuando vemos en los reyes a David, te voy a hacer un pacto con vos, David. Y aclaro algo importante: el hombre no puede hacer pacto con Dios. El hombre no pacta con Dios. Eso es, vieron que está en la moda, no, pacte con Dios ahora, no existe eso. El único que pacta es Dios con el hombre. Es Dios siempre con el hombre, como vimos la gracia, fluye. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el hombre no promete y no cumple. Es así el ser humano. Tiene que ver con esto. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos habla de ese pacto, etcétera, hasta que llega Jesús. Incluso en los profetas están en el cautiverio y, Emanuel, aparece Isaías hablando de Jesús, aparecen los profetas, incluso aparece específicamente cómo iba a morir el Señor, dónde iba a ser sepultado, cómo iba a ser montado en la entrada triunfal. Todo nos habla de Él. Por eso cuando viene Jesús y Él satisfizo la justicia de Dios, es como que Dios dice: yo lo que prometo lo cumplo. Y vuelvo a Hebreos 8:6, establecido sobre mejores promesas. Está sobre mejores promesas, hermanos. Vamos a ver los resultados de la justificación. Estos son los resultados de que nosotros fuésemos declarados justos. Y si en esta noche no sentís ninguno de estos resultados, humillate ante Dios en donde estés, dobla tu rodilla y decirle: Señor, yo quiero experimentar estos resultados en mi vida. De verdad, probá con el Señor y decirle: Señor, quiero experimentar esto. Porque esto es una realidad de vida, hermanos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, ¿tenemos todos ahí? Justificados pues por la fe. ¿Cuál era el medio para obtener la justificación? Por la fe. ¿Se dan cuenta? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la palabra paz, ¿vieron cuando nos peleábamos, cuando éramos chicos? ¿No? Cuando éramos chicos, ¿no? Y hagan las paces, ¿no? De que peleábamos, no. Y bueno, no. Nuestros padres no hagan las paces, nos agarraban de la oreja ahí y nos reconciliábamos con nuestros hermanos, ¿no? Claro, eso es lo que está diciendo el escritor acá. Justificados pues por la fe, hicimos las paces con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenés, el primer resultado es paz con Dios. ¿Cuántos tienen esa paz? Paz con Dios. La enemistad terminó, te está diciendo. Ya terminó la enemistad. Ya no sos enemigo de Dios. Ahora hay reconciliación. Nos reconciliamos con Dios a través de Jesús. El creyente vive en seguridad y confianza. Vos tenés que vivir seguro
de quién sos, de lo que tenés en Cristo. Vos tenés que vivir seguro con paz en tu corazón, a donde vayas, de que yo he sido reconciliado con el Padre por medio de la justicia otorgada a través de la muerte de la sangre de Cristo. Qué bueno, ¿no? La paz es el fruto inmediato de la justificación. Nos pasa. Y eso es inmediato. Cuando las personas vienen a Cristo y se arrepienten de sus pecados, creen en el Señor, toman el gran paso de fe, de decirle, Señor, entra en mi vida, quiero seguirte y servirte. Lo primero, sin que le digamos a la persona, siento paz en mi corazón. Hay un antes y un después, porque has sido reconciliado con Dios. Y eso es tan natural, hermano. ¿Sí? De hecho, el mundo físico no es nada comparado con el mundo espiritual. Y a veces estamos sumergidos debajo del sol, como diría el predicador de Eclesiastés. Pero el fin de todo ser humano es Cristo. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Él es el único. Hermano, nos sumergimos muchas veces, me pasa a mí, con las cosas en este mundo, en esta tierra, que te quieren afanar, como diría el de Eclesiastés, pero qué bueno levantarte y decir, oraste con Dios a la mañana y dijiste, Señor, gracias, y sentiste paz en tu corazón. De hecho, según los psicólogos, los primeros 8 o 10 minutos, cuando abrís tus ojos en la cama, van a determinar todo tu carácter, van a determinar tu actitud durante todo el día, supuestamente, dicen. Qué bueno que es pensar en eso, pero tomar en esos 8 o 10 minutos, cuando nos abrimos nuestros ojos, ahí nomás, si querés acostado porque hace frío, con los ojos abiertos, dale, porque si no te vas a dormir. Bueno, y ahí, Señor, gracias porque tengo un día más de vida, porque puedo respirar. Gracias, Señor, por todo. Te encomiendo este día. Después contame lo que pasa. Después contame. Vas a tener paz en tu corazón. Vas a disfrutar el día. Miren, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe, la misma fe que hablaba el versículo 1, a esta gracia en la cual estamos firmes. Hasta ahí. Que tenemos no solamente paz con Dios, sino acceso a la gracia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La justificación abre la puerta a la comunión con Dios. Habíamos hablado, ¿qué es la salvación? Al fin y al cabo, es partirse para darse al otro. Y eso es lo que hizo Jesús. La revelación más grande la vemos en la mesa con los discípulos, y Jesús tomó el pan y le dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Se partió Jesús. Y al partirse el Señor, como dice el escritor de Hebreos, al trono de la gracia, acceso. ¿Sabes por qué tenés acceso? Porque se partió el cuerpo de Cristo. Cristo se partió en la cruz, murió por nosotros para que ese camino sea abierto y podamos tener acceso a la comunión con Dios. ¿Entendés, hermano, eso? Porque Cristo lo hizo. La justificación abre esa puerta, hermano. El creyente puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, porque decíamos, número 1, tengo paz con Dios. Soy su hijo, ya no soy enemigo. Soy su hijo y puedo acercarme en oración al monte de la gracia, al trono de la gracia. Gratuitamente abre la puerta de la gracia. Pero miren, terminé, el versículo 2 sigue, Otra cosa que tenemos, dice el versículo 2 al final, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué interesante esto, ¿no? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Esperanza de gloria. Es decir, hermanos, la justificación asegura la herencia futura. Es lo que está diciendo, la gloria, escatológicamente hablando de los acontecimientos futuros. Es decir, el creyente vive con esperanza firme. Esto es lo que estamos diciendo. Garantiza la justificación, la gloria venidera. Hermanos, tenemos de hecho esta esperanza, pero se va a llevar a cabo, se va a manifestar pronto cuando Cristo venga, seremos glorificados. Eso estamos hablando, como Cristo es glorificado, semejantes a Cristo. Y es lo que nos dice acá,
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículos 3 y 4, ¿quién quiere leer? 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tremendo. Acá, no solo esto, dice, podríamos decir, no, Pablo, bueno, ya está con esto. No, pará, que todavía no terminé. Sigue todos los resultados que tenemos de la justificación. Gozo en las tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. La justificación transforma las perspectivas del sufrimiento. Antes nos quejábamos, ¿no? Por los problemas, las cosas que nos pasan, las dificultades. Podemos estar toda la noche hablando de los problemas, porque seguimos teniendo problemas, ¿verdad que sí? Y parece más, cuando más buscás de Dios, cuando más venís a la iglesia, leés la Biblia, etcétera, parece que más todavía, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Pero ¿sabés qué pasa? Ahora, al entender esto de la justificación, tenés otro pensamiento, lo pensás diferente. Por eso ahora te gloriás, es decir, te gozás en las tribulaciones. El gozo no te lo puede quitar un problemita, una luchita, una pruebita. No, eso no. Es algo mucho más allá, trasciende el gozo del cristiano, porque se gloría en las tribulaciones. Es decir, hermano, ve las pruebas como parte del proceso de crecimiento. Estamos creciendo, estamos en pruebas, en luchas, en dificultades, pero estamos creciendo cada día. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que soportar las aflicciones. Soporta las aflicciones. Escuchábamos con los chicos ayer, haz obra de evangelista, Timoteo, cumple tu ministerio. Soportá las aflicciones. Pero no quiero, pero no te puedo inventar otra cosa, hermano. Tenemos que soportar. No existe otra cosa. Lo podemos hacer. Tenemos al Señor y nos tenemos como iglesia. Hermano, estoy pasando por este problema. Vamos a orar. Y tenemos que salir adelante como iglesia del Señor. Amén. Soportar las aflicciones. Porque lo que nos espera, hermanos, es mucho más glorioso. No tenemos idea de lo que nos espera, la herencia que tenemos en Cristo. El creyente ve la prueba como parte del proceso de crecimiento. La justificación convierte la tribulación en esperanza. Por eso Pablo, ¿sabe qué dice más adelante? Dice, tengo por cierto esto. Es como diciendo, esto que te voy a decir es una verdad. O sea, una verdad a rajatabla. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, Romanos 8:18, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y le diría también a los de Corinto, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, cada vez más. Es decir, que las pruebas, cuando salimos aprobados de cada prueba, de cada dificultad, un más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, hermanos, que estamos invirtiendo en el reino. No estás perdiendo el tiempo. Eso estamos diciendo. Con las pruebas, con las aflicciones. Viene de parte de Dios. Y a veces de parte del enemigo que nos quiere tentar. Dios no tienta a nadie. Lo que es las luchas, las tentaciones. Pero sí sabemos que el Señor nos va a dar la victoria en la medida que nosotros nos santificamos, buscamos del Señor, hermanos, realmente, y llevamos una vida íntegra conforme a la palabra de Dios. Convierte la tribulación en esperanza. Miren lo que tenemos también, no solamente esto, versículo 5, ¿quién lo lee? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. ¿Qué tenemos? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. La justificación, que seas declarado justo, que Dios tenga las papeletas de que está satisfecho, está con el sello de Dios escrito, con la virome de Dios para que entienda, hablando de antropomorfismo un poco de... Esto también nos muestra que como resultado tenemos la experiencia del amor divino de Dios. Hemos experimentado que Dios me ama. Es como le pasó a Topladi, que yo te contaba. Estaba con tuberculosis
esta persona, y no se sanó. Dios a veces no sana físicamente. Dios a veces no sana, porque su voluntad es perfecta. A veces Dios sí sana, pero a veces Dios físicamente no sana. ¿Entendés, hermano? Pero Dios sí salva. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque Lázaro resucitó, pero después murió. De viejo tal vez. ¿Se entiende? Dorcas resucitó, pero después murió. Físicamente. Por eso una cosa son las resucitaciones que vemos en la Biblia y otra cosa es la resurrección, que es solamente una persona que lo llevó a cabo, que es Cristo, y está vivo y está en el cielo. Es el único. Y Dios quiere que nosotros experimentemos eso. ¿Se entiende, hermanos? La salvación de nuestra alma. Por eso, la experiencia del amor divino. Dios me ama. Y yo puedo amar con el amor de Cristo, con el amor de Dios, porque el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu de Dios, y es el fruto, es el carácter de Cristo, y es la evidencia de el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. El creyente vive en la certeza del amor de Dios. La justificación nos sumerge en el amor eterno de Dios. Por eso decíamos, hermanos, hablamos, ¿no?, de que la justicia de Dios nos ahogó y esa agua era necesario, como decíamos, para que fuimos ahogados ahí con Cristo. Seguime con eso. Cuando Cristo fue a la cruz y hablamos del bautismo, los hermanos que se habían bautizado, la justicia de Dios nos ahogó. Pero cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Y Dios no te ve ningún mérito en vos, ve los méritos en su Hijo. Y te ve a través de la sangre de Jesús cada vez que vos te acercás, cada vez que vos doblás tus rodillas. Y como lo hemos compartido, lo que decíamos, nos sumerge en el amor eterno de Dios. Hemos sido sumergidos y experimentamos el amor de Dios. Versículo 9. ¿Quién lo lee? Versículo 9. Dale. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está. ¿Vieron? Otra vez vuelve. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seguridad de salvación. ¿Cuántos son salvos? Amén. Seguridad de que soy salvo, porque he sido justificado, de que voy a estar con el Señor. Es lo que estamos diciendo. Asegura liberación del juicio final, salvos de la ira. Hermanos, aquella gente que rechaza el Evangelio, es lo que dice la Biblia. Ojalá podamos captar esto, ¿no? Aquella persona que no quiere, rechaza el Evangelio, la palabra de Dios, rechaza a Cristo, un día va a tener que dar cuenta, mejor dicho, el juicio del gran trono blanco, donde ¿sabe quién va a estar sentado? Aquel que murió por todos, que murió por él. Y lo van a ver a Jesús. Y van a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Que Jesús murió por esa persona, pero lo rechazaron. Lo que los traspasaron, como lo ve Juan en Apocalipsis. Y acá decimos, nosotros no vamos a vivir eso, porque somos salvos. ¿Se entiende, hermanos? Hemos sido libertados y liberados del juicio final. El creyente no teme la condenación. La justificación es garantía contra la ira venidera. Por eso decíamos, hermanos, es diferente el perdón. Cuando uno perdona, te perdono porque vos me hiciste esto. Te perdono. Y ya está. Pero vos me hiciste algo. Por eso, una cosa es el perdón y otra cosa lo que estamos diciendo es la justificación. Porque el perdón libra al pecador de la pena. Nos libra de la pena, pero la justificación trata al hombre como si nunca hubiese pecado. Como si nunca hubieses pecado, Dios te trata a través de la sangre de Cristo y por eso puedes orar, por eso puedes leer la Biblia, por eso tenés al Espíritu Santo que no lo merecemos. Por eso tenemos, hermanos, esta garantía, todos estos resultados de la justificación, que no lo merecemos, porque Dios nos trata como si nunca hubiésemos pecado, porque alguien pagó por nuestros pecados y imputamos nuestros pecados a Jesús
pero Él nos dio su justicia perfecta, su justificación, y todas las cosas, las bendiciones que estamos viendo, estos resultados, es a través de la obra de Cristo. Por eso, hermanos, no hay que confundir los resultados con la justificación misma. Nunca confundas los resultados de la justificación, seguime en esto, con la justificación misma. No confundas eso. La justificación es el acto judicial de Dios, que decíamos que Dios nos declara justo. Los resultados son sus frutos. ¿Sí? Por sus frutos conoceré. Una persona puede decir, yo soy justificado porque, bueno, de manera intelectual, ¿no? Puede decir, no, porque Cristo murió por mí. ¿Y los frutos? Tiene paz en su corazón, acceso a la gracia, ora, lee la Biblia. ¿Se entiende, hermano? Eso no es la justificación. Una cosa es eso y otra cosa, una cosa los resultados y otra cosa la justificación, el acto judicial. El perdón borra la culpa, la justificación nos otorga un nuevo estatus. Un nuevo estatus nos otorga la justificación, hermanos. Por eso decíamos, la fe recibe la justificación otorga, y ahí todo lo que compartimos acá, otorga paz, otorga esperanza y seguridad eterna, porque Dios trata al pecador como justo en Cristo. El perdón es necesario, pero no suficiente. No era suficiente eso. La justificación va más allá, otorgando un estatus legal de justicia. Es infinitamente más que el perdón, la justificación. Decíamos, como si nunca hubieses pecado, como si nunca hubieses cometido ningún acto de rebeldía, como si nunca hubieses hecho lo malo. Dios te trata y te sigue tratando así a través de la justicia de Cristo que está en vos. Te sigue tratando de la misma manera. Y si pecaste, la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo nos limpia. Pero ya no volvamos a hacer lo mismo. El mismo pecado, no. Arrepentámonos de corazón. Busquemos ese acceso que tenemos gratis al trono de la gracia, que muchas veces no lo entendemos, no lo buscamos. Y dijamos, Señor, acá estoy. Tu sangre me limpia. Me arrepiento de mis pecados. Y reconozco, Señor, tu obra en la cruz y quién soy ahora a través de la obra de Cristo. La fe es el medio por el cual el pecador recibe ambos beneficios, el perdón y la justificación, que nos da paz, esperanza y vida eterna, hermanos. Por eso, hermanos, es como que teníamos una deuda y el perdón borró la deuda, pero la justificación abre una nueva cuenta. ¿Se entiende? Una nueva cuenta con saldo de justicia. Tenés un saldo de la justicia de Dios. Compartimos unos versículos más, 8:33, todos Romanos, Vamos a ver ahora la garantía de nuestra justificación. 8:33 y 34 de Romanos. Si alguien lo quiere leer, alguien que no haya leído y quiera leerlo, 8:33 y 34. Presten atención, miren, escuchen. Tremendo. Y también Romanos 7, 23 y 25. Romanos 7, 23 al 25. A ver, un capítulo antes. 7, 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremendo. Había un hombre que fue condenado a pagar una gran deuda, pero otro compasivo, otro hombre, ¿saben lo que hizo? Entró en la cárcel y pagó toda la suma de ese hombre.
Y el juez, ¿saben lo que hizo? Aceptó el pago de ese hombre compasivo que entró. Aceptó el pago y liberó al prisionero, al que tenía que pagar la deuda. Pero sin embargo algunos dudaban si la deuda estaba realmente cancelada. ¿Viste? Salió libre, pero ¿cómo este sinvergüenza sale? Claro, porque había uno que entró y pagó. Y el juez le dio la libertad. Pero ¿cómo puede ser posible? Algunos dudaban, ¿no? Que la deuda había sido cancelada, realmente cancelada. Entonces el benefactor, este que era prisionero, mostró el recibo oficial firmado por el juez. Mostró los papeles y al verlo nadie pudo discutir más. Nadie pudo discutirle, porque vieron los papeles del propio juez diciendo, mirá, alguien pagó, la deuda estaba pagada y la libertad era legítima. Y así pasa, hermanos, con la cruz. La cruz es el pago que alguien pagó. La resurrección es el recibo firmado por Dios. Que Cristo haya resucitado es el recibo que Dios nos da de que acá tenés, sos libre. Alguien pagó tu deuda, ya está, anda. Por eso la garantía de esta justificación es la resurrección de Cristo. Por eso, para terminar, es como si, supongamos que querés invitar a tu mejor amigo a comer y lo querés invitar a Puerto Madero a comer, ¿viste? Ahí al lado. Vamos a algo grande. Es más, lo querés invitar a comer, ¿viste? Lo que están los barcos ahí, que puedes comer ahí. Oh. No, Tigre, Puerto Madero, ahí mucho. Y lo invitás, ¿viste? Y vos vas con tu familia y tu amigo vas con su familia también. Y vos ponele que tenés un saldo, estás contando, vamos a poner 200. Tenés 200.000 pesos para gastar, ¿no? Invitás y creo que te quedás corto. Te quedás corto por allá, ¿no? No sé quién, ¿alguno fue por allá a comer alguna vez? No te hablo McDonald's, ¿eh? No. A comer algo, lo invitás porque vamos, ¿no? ¿Viste? No. Claro, vas a comer algo, ¿no? Le invitás a tu amigo, un saldo de tenés 200, vamos a ponerlo mejor. Vamos a decir que tenés la tarjeta y no tenés el efectivo. Vamos a hacerlo al revés. Tenés, ¿no? En la tarjeta tengo, mirá, y con el préstamo y todo de Mercado Pago, a 200 llego. La lana ya y vos lo invitás, yo te invito, amigo, vamos. Y llegás allá y ya ves, los cubiertos se cobran, ¿viste? Ya se sentaron ahí, ¿viste? Ya cuando te sentaste ya empieza ahí, ya, ¿no? Y ya tenés el menú, ¿viste? Más o menos. Y tu hijo dice, otra coca. ¿Viste? Ya te empezás ahí ¿no? Y te empezás ahí a pensar, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Y tu esposa te dice, ¿sabes que le tenés que pedir más pan, que hay poco pan? Y vos le dices, ¿sabes que el pan acá te lo cobran también? ¿No? Y vos ya te estás poniendo nervioso, ¿viste? Ya no te empezás a sentar diferente. Y bueno, estás con tu amigo, ya pidieron la comida y el postre, bueno, venía incluido en ese menú. Y tu invitado te dice, tu amigo, no, pero yo no quiero ese postre. Y decís, bueno. Y ya está temblando, ¿viste? Ya tenés la tarjeta ahí, 200, ¿viste? Y decís, no. Hubiera ido a McDonald's. Y bueno, entonces estás ahí, pidieron el otro menú, pidieron el postre ese, comieron el postre, y a donde fueron a comer tienen regalitos así, y tu invitado también quiere llevarse un regalo, ¿no? De ahí del local donde están comiendo, ahí en el restaurante, o en el barco, lo que sea, y estás ahí preocupado, comieron, ¿no? Tranquilos. Y bueno, llegó la hora de pagar, ¿viste? Y estás ahí y no sabes cómo decirle a la gente del lugar, ¿no? Y le llamás al mozo, ¿no? Mozo, mostrar la tarjeta. Hermano, y el mozo mira al dueño que estaba ahí en la barra y te señala, te dice, miralo allá, el que está en la barra. Y le mostrás al dueño que está ahí, el dueño del barco, el dueño
del lugar, le mostró y agarra y te dice, de lejos te mira y te hace... No, le mostraba... ¿Sabes lo que es la justicia de Dios, hermano? Es eso, que podemos disfrutar. Y no había manera de que vos lo puedas pagar. Ni yo. Y vos mirás ahí, se te vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Y yo estoy pensando ya, bueno, le lavo los platos, no sé qué. Y te dice, no. Así pasó en la cruz. El pago fue la cruz. Nunca te olvides esto. El pago de esa deuda fue la cruz. Y Jesús estaba en esos clavos que le pusieron, en las manos, en los pies, el calcañar, pero él hirió la cabeza al diablo. Como estaba profetizado en Génesis 3:15, la corona de espinos, no tenía nada de qué acusarle al único que cumplió la ley. Él cumplió, entonces le pusieron Inri, el rey de los judíos, porque no tenían nada de qué acusar a Jesús. Y en esos clavos, él estaba pensando en nosotros. Estoy pagando por cada uno de nosotros. ¿Y cuántas personas que están perdidos que Jesús pagó? Hermano, ¿sí? Y los papeles del recibo, la factura que teníamos que pagar, la pagó Cristo en la cruz. Y ahí atrás en la barra está Dios mostrándote, mira, está, alguien pagó por vos. Incluso alguien que no conocíamos, antes de tener, no lo conocíamos. Por eso el escritor, un escritor que estuvo con Jesús caminando, que era una persona que dijo, Señor, manda fuego del cielo que los consuma a estos. Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, con el Señor, fue un antes y un después en su vida. Cuando comió con Él, lo vio pasar hambre, pasar frío a Jesús, caminando cansado, con el sol, transpirando, etc. Esta persona llegó a decir, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, aunque no lo conocíamos. Por eso, en el capítulo 3 de 1 de Juan, dice versículo 1, mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Te vuelve el alma al cuerpo, ¿sí o no? Estás ahí y tu amigo te dice, ¿y no vas a pagar la tarjeta? No, me está diciendo el dueño que ya vayamos. Por eso el mundo no nos conoce. El mundo no te conoce a vos. Para que entiendas, hermano, para el mundo vos estás muerto. Vas en contra de la corriente de este mundo. No podemos estar con un pie en la iglesia y un pie... No podés. Hermanos, por esto el mundo no nos conoce, dice Juan. Yo lo conozco a Él, dice Juan. Porque yo lo vi, lo toqué, estuve con Él. Porque no le conoció a Él. Esa es la justicia, hermano. ¿Sí? Y termino con esto. La cruz canceló la deuda. La resurrección certificó el pago. Que Cristo haya resucitado es la certificación, es el certificado del pago de la deuda que teníamos nosotros. Cristo resucitado es el abogado también, que garantiza nuestra absolución. Por eso Cristo hizo eso, pero Cristo hizo tanto por mí que no tengo manera, Señor. Digo, ¿cómo hago, Señor? No tengo manera. Disfrutad, dice el Señor, comé ahí. Pedir plato más caro, no importa, yo lo pagué. Cristo canceló, pero no solamente nuestro abogado, dice también este mismo escritor. Juan dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, y ahí viene la justificación, a Jesucristo el justo. Él es el justo. Por eso es el abogado que garantiza nuestra absolución. Habíamos hablado, sos libre, andá nomás. La justificación no es provisional, la resurrección la hace definitiva. Por eso, hermanos, termino con esto, le entrego al pastor para orar. Perdón por la hora, pero espero que le haya sido bendición, hermano. Meditá en esto, ¿sí? La cruz es el pago, ¿estamos de acuerdo? La resurrección es el recibo de ese pago. Y la justificación es la sentencia firme
Por eso si viene el diablo, mirá lo que estás haciendo. Si viene el diablo y el enemigo te está acusando, si el enemigo te quiere ver caer, te quiere decir, no, vos no sos nadie, mirá lo que haces, cómo estás, tu vida. A este Dios no tenés nada en la ladera y no estás. Resulta ser que hay una sentencia firme de que nosotros somos justificados por Dios, a través de Jesús. Y como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y si vamos más profundo, ahí ninguna condenación, la palabra ninguna en griego es ninguna. ¿Qué querés inventar? No es ninguna. Si te pones ahí, ¿no? Créeme que es ninguna. Buscalo, vas a ver. Ninguna condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Que Dios te bendiga, hermanos.